Vamos a empezar ya con el primer tema, que nos lo va a contar Valentín, y es el tema de si pagamos demasiados impuestos. Adelante, Valentín. Vale, pues sí, ¿no? El tema es ese, ¿no? Si pagamos suficientes impuestos, porque siempre parece que nos quedamos bastante cortos. Para empezar mi opinión es que al contrario de lo que dicen algunos, los impuestos evidentemente no son un robo, aunque sean impuestos. Pero claro, no en sí mismos, porque necesitamos gestionar recursos para que la sociedad funcione, basura, suciedad, seguridad, justicia. Hace falta tener algo en común, es decir, todos en una comunidad de propietarios entendemos que tenemos que poner recursos para beneficio de todos. Pero dicho eso, también estaría bien que el Estado se apropiase, por ejemplo, del 100% de nuestros recursos para intentar también hacer esos servicios. ¿Dónde se quedaría la libertad individual? Que se quedaría expuesto uno a la voluntad del Estado, ¿no? Y que no nos engañemos, el Estado, en principio, lo manejan tres personas que se sirven de él en lugar de servirnos a nosotros. Por lo menos eso es lo que parece que evidencia el día a día. Que va, que va, Que, que va, eso no es que no así. iban más. No, no, que va, No, que va, no, ya no. Es, la teoría nos la conocemos esto, todos, ¿verdad? esto es una democracia y decidimos todos en qué van los impuestos. Sí, sí, total. Son Sí, nuestros todos, sí, sí, representantes sí, sí. y velan por nosotros. Pues sí. Entonces, evidentemente debe haber un límite, ¿no? Debe haber un límite y tal. Hay una curva, la curva de Lafarge, que deja claro que a lo demás, para sacar lo más posible en cuestión de presupuestos y de tal, a medida que se aumenta la imposición o sea, la recarga en impuestos, se recauda más hasta que llega un punto que es un límite y luego se baja. Ese sería el límite, ese punto sería el límite en el que nos estrujarían mejor, entre comillas. Y a partir de ahí pierden esto, pero lo que estoy diciendo no es estrujan, es decir, llegar a ese punto realmente es lo ideal, porque hasta llegar a ese punto a lo mejor también se está rompiendo lo que es la dinamización. Vivimos en una sociedad capitalista, nos guste o no nos guste. El dinero se tiene que mover. Y si limitamos todo eso, pues evidentemente afecta a muchísimo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me decidió a elegir este tema, aparte de que siempre hay un montón de temas, el tema de los alimentos, el impuesto a los alimentos, por ejemplo. Los alimentos es un bien básico para la vida. Mm, Los ricos, vale, pero y el resto de la gente realmente, pues yo pienso que los impuestos no deberían de estar sobre los alimentos. Pero es que ya no solamente están sobre los alimentos, por ejemplo, sabemos que hay problemas. O al menos los alimentos de primera necesidad. Que a lo mejor, yo que sé, Bueno, Efectivamente, sí, sí. exacto, alimentos muy de lujo que se exportan, yo que sé, el caviar o cosas de esas, pues evidentemente ahí Bueno, vale. Pero alimentos, yo qué sé, las lentejas, o sea, cualquier tipo de sí, alimentos, incluso la aceite, carne, a no ser de harina, que sea muy... fruta, verdura, carne, o sea, pescado. Yo pienso que no debería Sí. haber ningún impuesto sobre ellos. ¿A cuento de qué? Y los Bueno, productos sanitarios también, o sea, hay pues, productos sanitarios que porque no son un lujo, es una por ahí necesidad va también. básica. Por ahí Claro, va y también. eso, Hasta qué punto ese afán recaudador? Pero es que lo que decía era el tema de los alimentos, pero además de mm, eso, yo estoy en contacto con un banco de alimentos y resulta que las donaciones a los bancos de alimentos se han negado, o sea, el Partido Socialista ha vetado el, ujú, el que no recaude el IVA. Es decir, si tú mm, donas a un banco de alimentos, le repercute el IVA, que ya es el colmo a las es donaciones. alucinante, es Una chica, alucinante. creo que Mm, fue en Tailandia, que sufrió un accidente de moto, uh-huh, que está en coma. Resulta que para traerla para acá, el Estado no la trae. No la trae, o sea, tienen un seguro, o sea, fue con seguro, no es que fuera totalmente a su aire y que luego
papá Estado que nos ayude y que tal y que cual, que nos ponga un seguro de 70 y pico mil euros que cubría el seguro, Sí. pero resulta que cada día creo que le sale unos 5.000 euros. O sea, tarde o temprano se le acaba el seguro y dejan de atenderla en el hospital. Esa creo que al Se han final, negado a traerla creo que ya la han traído, ¿eh? Pero la han traído ellos, la familia, sí, sí, sí. la familia. Sí, sí, Pero sí. es que es eso, la ha traído la familia, además de estar pagando los aviones y todo lo que repercutía en cuestión de IVA y de todo eso, además de eso, resulta que han tenido que pagar por donaciones. Donaciones ya eran 300 y pico mil euros lo que se recogió, 270 y pico mil creo que era el avión, y ahí estamos, ¿no? Es decir, para mí es un abuso, simple y llanamente. Es decir, ni siquiera el poder ayudar a algo que en este caso yo creo que sí correspondería al Estado, el poder echar una mano, esa parte de solidaridad a la que se presupone de los impuestos, sobre todo a alguien que no es que lo haya dejado para que luego le echen una mano y le saquen las castañas, sino que es alguien que ya tenía un seguro, que ya lo tenía todo. Sí, como que tú cumples las normas, pero no tienes esa contraposición. Yo creo que esto también lo hemos visto un poco ahora con lo que está pasando en Valencia, ¿no? Que dices, o sea, yo pago impuestos, pero también tengo que donar. O sea, porque es que si no dono, veo que esa gente... Claro, pero es que encima Entonces de lo que dices, donas, se queda, sí, se sí, queda en una parte. se queda en la Es que parte del IVA, sí, es que es correcto, ese. O sea, correcto. por ejemplo, yo no sé si eso lo arreglan o no lo arreglan, pero por ejemplo, hablando de Valencia, tengo entendido que eran 150 euros por tonelada de lodo que te cobraban en el vertedero. Es decir, eso salió ayer mientras lo estaban recogiendo. No sé si tenía ahora mismo por el tema este un 20% de rebaja o de algo de esto. Es decir, cada camión de lodo que llevaban para allá tenían que ir con billetes en mano casi para pagar. No sé si al final lo han arreglado o no, pero el problema que tenían y que salió en redes es ese. Yo lo vi en redes también, era así como dices, ¿eh? Sí, que dices, hombre, a ver, claro, ¿no? en ese momento era así, a lo mejor después lo arreglan, visto lo visto, pero es que el afán recaudador es simplemente impresionante. Es decir, que les estaba comentando, bueno, el tema ese de el otro chico este que está Gaitán o no sé qué, porque yo de verdad que no me conozco bien a esta gente. Sobre el caso anterior, sobre el caso anterior, sobre lo del avión, es que además, después la semana siguiente, estaba España trayendo a pacientes palestinos a los hospitales, que no está mal, que o sea que sí hay que cuidarles y bueno, y nos lo podemos permitir y estas cosas, pero el problema es la desigualdad, la descompensación absoluta de gente que requiere nuestra ayuda a españoles y no se les ayuda, y después que nos pongamos a ayudar a otros, que está bien, insisto, pero joder, hay como un choque mental ahí. Es que una cosa no quita la otra. Claro. Cuando estamos poniendo el foco en estas cosas, no estamos diciendo que sea injusto esto. Lo que estamos diciendo es que por supuesto que estamos a favor de esto, pero también estamos a favor de que se ayude a todos. Sí. O sea, es que hay cosas que son sangrantes, efectivamente. Y debe haber unos límites también. Te quiero decir, o sea, nosotros no podemos ser la ONG del mundo porque no somos ricos. Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de que vivimos de prestado. Vivimos de prestado. Cada año estamos pidiendo 50 y pico mil, 56 mil millones creo que fue el déficit del 2023. Que visto así parece, hablamos aquí de miles de millones como si fuera y que además fuera nada. Y que además es un dinero que nos prestan para pagar los intereses de la deuda que teníamos de antes, y la deuda sigue aumentando. O sea, que es la que se la vamos a dejar a nuestros hijos. Esos 56 mil millones son de déficit, es decir, que nos hemos gastado más de lo que hemos cogido, incluidos el tema de los préstamos y de todo eso, el tema de pagarlo. Cada vez tenemos más deuda, cada vez tendremos más intereses que pagar, más cantidad. Pero la sensación no es un poco de que no pasa nada, es que esto es así, o sea, no importa, no pasa nada, esto es lo normal es esto.
Entonces Hombre, vamos claro, porque, incrementando la deuda, pero que no pasa nada, o sea, es lo normal, lo hace todo el mundo, o sea, no claro, importa, porque no se ve, no lo estamos pagando. Se está pagando porque no con, somos conscientes, claro, no somos claro, conscientes o no hay esa conciencia colectiva, ¿no? exactamente. Ese es el gran problema. No somos conscientes, nos tapan, nos mienten Mm, completamente de cuál es la situación. O sea, el tema mm. es decorarlo y todo está estupendo y todo está fantástico y somos el motor de Europa y esto va como un cohete y Vamos. sí, sí, no, es que es de risa si no fuera como... No, no, esto es patético, lo que pasa es que es patético realmente, lo que pasa Sí, es que, bueno, pues como el día, también nos han metido en una rueda del día a día, Ujú. que tampoco te deja tiempo para, o sea, quiero decir, te levantas temprano porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que pagar el no sé qué, porque tienes que pagar no sé cuántos, porque luego tienes que ir al súper a hacer la comida, no sé qué. Entonces estás metido como en esa rueda que no eres consciente de lo que es en realidad todo lo que supone esto. sí, pero es que encima Y nos ocultan el claro, paro. claro, porque no quieren que seamos conscientes de eso. Es Ujú. mejor que no lo sepamos. Pero vamos a ver, se supone que son nuestros representantes, se supone que es una democracia. O sea, a mí me tratan Claro. como un imbécil, como un niño pequeñito al que no le puedes contar la verdad. Somos nosotros los que Mm, tenemos el poder. Democracia mm. significa democratos, el poder del pueblo. ¿Qué demonios? Tenemos poder si nos están mintiendo, nos están engañando, nos están tratando como niños chicos y nos están manipulando directamente. Vamos a ver, es otro de los temas yo aquí que traía. Radio Televisión Española, 1.200 millones de euros al año. Mm. ¿Qué aporta? Radio Televisión Española, ¿qué aporta a ese bienestar común? A todo eso. Son 1.200 millones, que no son cuatro perras. ¿Para qué? ¿Para hacerle la competencia al hormiguero? Pues yo no veo ni al Sí, hormiguero ni a sí, sí. Broncano. Yo Y a tampoco. mí, a mí Yo me da tampoco, igual. pero bueno, sí. Es que ahí, mira, ahí tienes razón, porque, o sea, bueno, yo eso también lo he visto que me da muchísima rabia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de programas del corazón, ¿no? A mí que una televisión pública le pague a fulanito o a fulanita en este caso, porque salió la semana pasada que lo vi en, lo vi en la portada de una revista y digo, hombre, la máxima representación de la saga, de la gran saga del periodismo en España, ¿no? Una señora que da una exclusiva que lleva no sé cuánto tiempo sin acostarse con nadie. Así, tal cual, en la portada de una revista. Esta señora ha trabajado en televisión española, o sea, ha tenido un programa. Le hemos pagado con nuestros impuestos como 200.000 euros por ir a contar sus mamarrachadas. Que dices, a mí, esta señora sale en cualquier televisión privada y es que me da igual, como si le pagan 8 millones por programa. Que una televisión privada pague a un mamarracho o una mamarracha, lo que sea, me da igual, pero si es la televisión pública, ¿por qué tengo yo que pagar a una señora o un señor que no habrá periodistas en España? ¿No habrá gente en España que tenga cosas más importantes que decir? Sí, es que además la televisión pública De verdad, se supone que de es... verdad. Sí, es alucinante. Que se supone que la televisión pública es pues como para temas culturales o para temas informativos. Si lo ves desde ese punto, pues vale. Pero que se use la televisión pública como si fuera una cadena de entretenimiento, no es Sí, la sí, sí, tarea sí, 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 del total. gobierno y del Estado Sí, sí. entretener a la gente. Y como para hacer competencia, pues esos programas del corazón, que me parece muy bien y todo lo que quieras, pero claro, o sea, que le paguen a una señora 150.000 euros por hacer pastelitos en la televisión pública, pues hombre, yo prefiero casi que salga mi vecina y que nos enseñe su receta, que va a ser muchísimo más espectacular. O sea, es que a ver, hay que ser un poco serio, que el dinero público es de todos, Sí, no es sí. que no sea de nadie. Eso es. Pero eso también, como nos lo están metiendo, que el dinero público no es de nadie, pues ala. No, y lo tratan como si no fuera de nadie, que Sí, sí, totalmente. ese es el problema. Por ejemplo, hablando ahora de Radio Televisión Española, el Consejo recién aprobado hace poquito, ese que era tan importante que antes de ocuparse el Mm, Parlamento de lo que estaba pasando en Valencia, sí, prefirieron reunirse porque, claro, era lo que era urgente, era lo que el pueblo le estaba pidiendo en sí, ese sí. momento, ¿no? Que se ocuparan de la televisión. Pues entonces se ocuparon de la televisión, nombraron una televisión muy plural, han nombrado a todo el mundo, vamos, han metido a todo y que para que manipulen conforme tal. Hablando en plata, Ujú, nos lo venden como lo vendan. Pero claro, sí. antes eran 11.000 euros al año lo que cobraba cada uno de ellos, más, Mm, más las dietas que no estaban nada más lejos, las dietas. Pues resulta que ahora son 105.000 euros.
Ya está. Y encima a la gente que han metido gente experta en el tema de bulos, por ejemplo, para poderlos controlar. Una de las señoras que entró era la directora del Mundo, que fue la que descubrió los 2 DNIs del juez Peinado, y también La que la gran descubrió. primicia de La que descubrió. que claro, la que lo descubrió. Sí, Vamos sí. a ver, desde mi punto de vista, el mío, personal, si alguien empieza a investigar a quien tiene que investigar, a los políticos, ¿para qué? Empieza a ver qué trapos sucios encuentra y tal, casualmente cuando empieza a investigar a alguien que tiene que ver con la clase alta política, da igual quién sea, ¿para qué es? Pues evidentemente mafia pura y dura, es para extorsionarle, bien sea o haces lo que a mí me interesa o lo saco a la luz pública, o lo saco a la luz pública para desacreditarle y por lo menos que los míos no le hagan caso. O sea, solamente el hecho de investigarle, encuentren o no encuentren, ya para mí es gravísimo. Pero grave, vamos, mafia. Lo peor de la mafia prácticamente. O sea, solamente le faltan pegar tiros. Si encima resulta que a esa gente nunca se rectifica, hasta la misma portavoz del gobierno se hizo eco de los DNI, esa misma persona casualmente es también quien descubre lo de la carta del novio de Ayuso, con todo lo del fiscal general y todo eso, la misma persona. Y resulta que al final le premian con un cargo de más de 100.000 euros a costa de todos los demás. Vamos, blanco y en botella, como se suele decir. Están usando nuestro dinero exclusivamente, bueno, y luego ya todos los amiguitos y todo lo que está haciendo en todas las empresas públicas. Vamos a ver, yo como funcionario que he sido antes de retirarme, yo estaba viendo cómo cada vez que se cambiaba el partido político en la consejería en la que yo estaba, los técnicos, es decir, gente que se había pasado oposiciones y todo, pero los técnicos que tenían el carnet del partido político adecuado eran los que subían a las coordinaciones y a tomar las decisiones. Y los que tenían el carnet del partido que estaba hasta ese momento en el poder, que eran los técnicos en ese momento, tenían que coger la puertita y salir. Mientras que la mayor parte de las personas que podían ocupar esos cargos y que seguramente estarían mejor cualificados, no tienen la más mínima opción. Es decir, el criterio es carnet. Eso no es un criterio. Sí, pero luego gana el otro y se cambia. Y van cambiando así. O sea, estamos en un sistema que es una rueda. Hasta tal punto te digo que es absolutamente ridículo porque quitaban a todos, hacían un majo y limpio. Los que llegaban no tenían ni idea de cómo solucionar los problemas que se iban a encontrar. Alguno de ellos llamaba a alguno de los salientes. A ver si les decía cómo demonios habían solucionado eso. Y al cabo de 2 o 3 años, cuando llevan cogiendo experiencia, a los 4 años, pues quítate que resulta que ha habido elecciones y vienen otros. Entonces, así nos va. Eso ya sin contar la cantidad de colocados, entre comillas, familiares, amigos, amantes, porque ya esto ya es totalmente descarado, en puestos creados para eso, que a lo mejor ya no ni siquiera se han molestado en pasar unas oposiciones. Koldo, para mí es el referente. ¿Qué hace un portero de Puticlub, hablando mal y pronto, como asesor de Renfe? Que alguien me diga qué pinta una persona con esa capacitación en Renfe. Pues cuántos Koldos hay. Y no estoy hablando luego ya del apartado de corrupción. Y de todo eso, sino simplemente de decir qué persona, esa persona que está cobrando un sueldo, qué es lo que aporta, porque a todos se supone. Claro, efectivamente, porque, oye, puedes poner tú a la persona que consideres, que dices, bueno, pues porque me da la gana y lo coloco, pero es que es un crack y lo va a hacer fenomenal y está súper cualificado. Pero es que ni siquiera. Pero es que no es el caso. No. Es que no es el caso. Era el hermano, estaba en otra, la mujer estaba en otro lado. O sea, es que empresas públicas, por ejemplo, la gente no tiene ni idea de la cantidad de miles de empresas públicas que hay. Por ejemplo, las confederaciones hidrográficas, sin ir más lejos. Es decir, es que tenemos una cantidad de ellas que nos perdemos.
nos perdemos. Y en todas ellas hay colocados. Y dice por aquí Tripichurlas en los comentarios, en el chat, que desgraciadamente el enchufismo llega hasta los funcionarios, que no afecta solamente a los cargos por designación. Y yo esto lo he visto en la universidad. O sea, en la universidad he visto amañar plazas para dársela a alguien. Que bueno, en la universidad al final estaban de acuerdo entre todos y nadie gritaba, nadie daba la señal de alarma. Y se autojustificaban diciendo, no, es que aquí no puede entrar cualquiera, porque si entra una persona que no está bien de la cabeza y tal, y dices, ya, pero es que no es decisión tuya hacer eso, no es igual. Efectivamente, pero Miguel, tú colocas a los tuyos y yo te dejo, porque luego yo voy a colocar a los míos. Es que la realidad es tan simple como eso. Es que a mí, ¿por qué no me interesa destapar lo que tienes tú debajo de tu cama? Pues porque no quiero que tú destapes lo que tengo yo debajo de la mía. O sea, es que es así. Entonces, ¿qué más da? O sea, podemos ser totalmente adversarios políticos y tener un punto de vista completamente diferente, pero da igual, porque en el fondo estamos a lo mismo. Sí, sí, totalmente. Y pasa en todos los niveles. O sea, pasa en todos los niveles, porque tú conoces la universidad, pasa en la universidad, Valentín. Tú en el sector en el que estabas, exactamente igual. Pero es que en todos pasa lo mismo. O sea, quitas al otro para poner al tuyo. Es que es así. Y no dices nada porque es que además está tan aceptado que dices, claro, es que esto es lo normal. Lo normal es esto, claro. En mi caso yo lo conocí. ¿Cómo decir? Bueno, pues yo lo conocí desde el punto de vista de los alumnos. Yo estaba en delegación de alumnos y lo veí. Y era tan claro como que una plaza que habían sacado un mes anterior con unos requisitos, lo sacaron al mes siguiente y era exactamente la misma plaza y habían cambiado todos los requisitos. Todo el baremo, había un árbol de decisión para elegir y valorar. Y claro, pues variaban el árbol de decisión para favorecer al que ellos querían que entrara. Y bueno, desde la delegación de alumnos lo protestamos, pero claro, es que es el eslabón más débil de toda la cadena en una universidad. No puedes cambiar gran cosa desde el alumnado. Y bueno, ya hay unos árboles genealógicos ahí que vamos, es increíble. Pues sí, todo queda en familia y nunca mejor dicho. En fin. Pues por ejemplo, en una facultad que haya 7 apellidos iguales, sí. Todo queda en familia, nunca mejor dicho. Los hay. Es muy endogámico. En mi caso, debo decir que no, que lo que estaban haciendo era colocar a gente que iba saliendo de la propia universidad, de la propia facultad de informática en este caso, y los iban viendo a ver cuáles les gustaba más, cuál les parecía mejor y tal. No era, bueno, en ese caso al menos, no era un árbol genealógico como en otros casos, desde luego. En fin. No, pero aún así es tomarse eso como si fuera suyo, es como si fuera una finca propia. Y entonces yo decido quién entra, quién no entra, quién... o sea, ya el mismo hecho de la mentalidad que supone es la de propiedad. ¿A quién meto? Luego, en ese caso, yo no sé lo que tú conoces, pero yo, ya por referencia de familia y todo eso, empresas dentro de la universidad que se aprovechan de material público, o sea, de material de la universidad para fines privados, para fines de algunos de ellos sacar recursos, por poner un ejemplo un poco en esta línea. Pero luego, por ejemplo, en la administración local, en ayuntamientos, antes, o sea, yo no sé el porcentaje de gente que no ha entrado por oposiciones, ha entrado a dedo. Antes eso, con el tema de que al cabo de los 3 años, si no te avisaban, ya te quedaba fijo, pues primero entran a dedo, que ya, aunque hubiera sido los 3 años, ya es plenamente injusto, pero es que luego encima le daban la plaza fija. Yo creo que esa gente, precisamente, es la que da peor fama a los funcionarios, porque suele ser gente que no suele tener la capacitación suficiente, no han sido capaces de aprobar unas oposiciones siquiera. Evidentemente, aprobar unas oposiciones no indica que tengas capacidad de trabajo, que quieras hacerlo bien necesariamente, ¿no? Pero si no has sido ni capaz de sacarla y has entrado ahí y no te has supuesto absolutamente nada y ya te dan la plaza y encima te lo crees, que la plaza es tuya, en propiedad, literal, pues mal vamos. Mira, quería hacer, por ejemplo, en el tema de
de que todos estos recursos por el interés general y todo eso y tal, el tema de las carreteras, por ejemplo, como ejemplo, o sea, hace un tiempito corrió mucho el vídeo, porque una de las cosas que los demás todavía estamos pendientes de que nos pongan, y estamos siempre con la amenaza, es el tema de los peajes. Y los peajes, quieras o no quieras, poquito a poquito nos arrancan bastante. Ya en la gasolina, más de la mitad de la gasolina son impuestos. O sea, cada vez que cargas, que llenas el depósito de la gasolina, te estás gastando un pastizal. Y suma y sigue, le echamos la culpa a la situación internacional, pero lo que se está recaudando por dentro, y encima cuanto más sube el petróleo, más recauda todavía el Estado, porque se lleva la parte del pastel proporcional. Entonces, por ejemplo, 1.200 millones, por lo visto, es lo que se gastó el Estado en el tema de carreteras. Entonces, solamente con el tema de hidrocarburos salían 12.000 millones. Al lado de los 1.200 millones, pues mira, multiplicado por 10. Pero en el IVA de vehículos nuevos, el IVA eran 3.941 millones. Impuestos de matriculación, 649 millones. Impuestos de circulación, 2.910 millones. Transferencia de vehículos usados, 580 millones. Cambio de titularidad, 113 millones. En total, más de 20.000 millones. Y eso, ahora le tendríamos que sumar cuando pongan peajes, si lo quieren poner, todo por nuestro bien, porque si no, las carreteras hay que pagarlas. Es que esa es otra. Es que entonces, muchas veces pensamos en los impuestos y pensamos en el impuesto sobre la renta. Pero es que tenemos impuestos del IVA, tenemos impuestos sobre donaciones, tenemos impuestos en muchos sitios por herencias, o sea, y te pones a sumar y aparte de impuestos, pues el del IBI, la cuota de la basura, que además ahora han puesto obligatoria en todos los ayuntamientos, y te pones a sumar y claro, o sea, al final luego salen estos fact-checkers que dicen, no pagamos tanto, y dicen, no, como te pongas a sumar todos los impuestos que estás pagando, ya para empezar, cuando te compras cualquier cosa es un 21% del IVA, menos algunas cosas que son un poquito más bajas, que ahora además estaban subiendo. Es que parece, esto me recuerda a Robin Hood y el sheriff de Nottingham persiguiendo a la gente y sacándole hasta la última moneda que tenía para llevársela al rey. Es que es tal cual. Pero es eso, que no somos conscientes. Por ejemplo, en nuestro sueldo, en la nómina, una buena parte está oculta, porque es un coste al empresario por tener ese empleado. Entonces es como que lo paga el empresario, pero es el tema de las cotizaciones sociales, que creo que es un 28%, un 27%, un 28%. Vale, una parte de ello evidentemente repercute en seguridad social, en jubilaciones y en lo que corresponda. Pero es algo que está recogiendo el Estado y que nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Entonces solamente vemos la parte que nos toca a nosotros, pero lo está cogiendo de ese total. Y lo que digo, no somos conscientes, porque nos cobran por todo, por morirnos, hasta el yo ayudar a mi hija. Si mi hija no tiene trabajo, está en paro y la tengo que echar una mano, a partir de una determinada cantidad, y creo que no es muy alta, porque yo creo que, no domino bien el tema, pero que evidentemente tendría que pasar por el tema de donaciones. Ya lo demás es que muy bien, tú le das ahora 500 y vamos a suponer que no pase el límite o que no pase tal, pero si el mes que viene le vuelve a dar otro 500 y el otro le da otro 500, se suma y al año te pasas. Como te pilla Hacienda, haciendo ese robo al Estado, porque no les estás pagando la mordida correspondiente. Es que esto es la mafia. Pero es la mordida correspondiente. Es lo de Valencia. Es lo de Valencia, que la gente esté ayudando a la gente de Valencia y el Estado quiera sacar... Es desquiciante. Bueno, a mí ahí de verdad, es que se me rompen los esquemas totalmente con ese tema, de verdad. Es que o sea, no lo concibo. Ahí es que Valencia nos ha dado un baño de realidad, o sea, de lo que realmente está pasando. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Totalmente. Es que es increíble. No hay por dónde cogerlo. Es
que eso, por ejemplo, aparte de, para mí ha sido criminal la actuación de esta gente, que han Totalmente. dejado de actuar para poder echarle la culpa al otro, Totalmente, sí. para mí eso es criminal. Yo creo que de una manera u otra la sociedad tenemos que potenciar a todas estas denuncias que está habiendo para por lo menos judicialmente que se mueva. Sí. Yo creo que es una forma de que la sociedad se implique, eso de que se muevan los demás no funciona, los demás somos nosotros. Entonces o nos sumamos o no nos podemos quejar. O sea, eso de hablar sin hacer es terrible. Pero por ejemplo, el tema de Valencia, aparte digo de toda esta parte que considero que es criminal, es decir, una vez ya pasado y de todo esto que encima siguen sin ayudar y sin aportar los recursos suficientes, la gran ayuda a autónomos creo que es el tema de retrasarles el pago. ¿Pero qué me va a retrasar si yo ya he perdido mi negocio? Claro. No, claro, o sea, es que es Creo que, absurdo. claro, o sea, encima le tengo que seguir pagando impuestos porque usted encima es tan benevolente que me permite retrasar el pago. Pero vamos a ver, ¿de qué me va a cobrar si no tengo ingresos? Y además, en el tema de los autónomos hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tú tienes una fecha límite para pagar autónomos y si no pagas, o sea, por ejemplo, que sea hoy es la fecha límite. Si tú pagas hoy a las 12 y un segundo, tienes un recargo de 50 euros. Guárdate eso que es tu tema. Vale. No. De lo de Valencia tenemos que hablar largo y tendido, hablaremos más. Escaños en Blanco, ya lo comentamos, tiene una ILP ahí planteada para pedir que el voto en blanco deje escaños vacíos en Valencia. Con este tema hemos visto por ahí que ha habido otras personas que han presentado una ILP para que el transporte público para los afectados por la DANA sea gratuito, porque mucha gente ha perdido el coche, mucha gente ha perdido, aparte de pues eso, la casa y familiares y tal, ha perdido la capacidad de moverse que tenía. Y bueno, pues es una ILP, no sé si intentaremos contactar con ellos, a lo mejor se pueden venir por aquí para contárnoslo, porque creo que es un tema interesante. Y bueno, yo creo que de ese tema vamos a estar hablando durante bastante tiempo, me temo.